¿Qué tal, chicos? Hoy os vengo a hablar de una bici que es una moto, algo descomunal. Esa bici es ilegal, grande y muy cara. ¿Acaso vas a hacer tú la review? Lo acabo de hacer, ese es mi resumen. Con esa síntesis que haces no te voy a dejar hacer review, haters. Eso ya lo veremos. Bueno, vayamos por partes. Esta bicicleta es muy ilegal. Lo primero que quiero decir es que, ilegal o no, hay algunos que no saben que mi contenido consiste en probar los vehículos, mostrároslo y contaros qué me parecen. Tengo que agradecer que me seguís desde bastantes países de todo el mundo, no solo desde España. Lo que aquí es ilegal, en muchos otros países está autorizado. Y esos usuarios, como en Latinoamérica o Estados Unidos, desean conocer los vehículos. Por eso no me ciño muchas veces a sacar solo lo que se vende o es legal aquí en España. Además, muchos usuarios españoles usan estas bicicletas a pesar de todo, por el potencial que te da, sobre todo fuera de poblado, en el campo y la montaña. Además, ya sabéis que las bicis están mucho más protegidas y menos perseguidas que los VMPs. No obstante, si os preocupa este aspecto, os sugiero el vídeo de mi colega Alejandro Pérez, en el que le ha hecho un vídeo a este mismo modelo hablando de la legalidad y las normas que competen a las bicis y bicicletas eléctricas en general. Os dejo aquí la etiqueta para que veáis el vídeo y os pongáis al día. En este vídeo voy a contar todo lo que no me gusta. Y no será una review a fondo, puesto que la empresa Laotie me pidió sacar este vídeo hace una semana y media y no he tenido mucho tiempo para probarla. A pesar de todo, he podido probarla con bastante profundidad, aunque no sabré qué tal envejece este modelo con el uso y el tiempo. Pero sí podré contaros qué tal va, cómo es conducir este bicharraco, los aspectos que me flipan de él, lo que no me gusta y qué mejoras podremos hacerle. Ya que nos hemos llevado esta bicicleta en varias rutas por el campo y montaña. La hemos llevado al extremo. No le ha hecho ni 300 kilómetros. Y contaros qué potencial tiene, el tipo de uso que se le puede dar, la calidad de sus materiales y si te recomiendo o no su adquisición. La verdad, tenía muchas ganas de probar este tipo de bici. ¡Uy, qué mentiroso! ¡Si se quería ir de vacaciones! ¡Mierda! Ya sabéis que me encanta el modelo Super 73 y tenía muchas ganas de probar una Super Fat Bike muy potente. Así que si te gustan las bicicletas eléctricas y eres usuario de ellas, o estás pensando en adquirir una y no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas, porque próximamente en mi canal tendréis otra bestia de la marca Ciruser, el modelo XF900, que promete ser increíble y que tengo pensado probar muy a fondo. También la bici eléctrica de la marca Scooter, cuyo modelo se llama Netuno. Por otro lado, tengo muchas ganas de recibir ya la bicicleta de Tenways, el modelo CG-O 600, que me llegará en breve y que ya visteis un anticipo en el canal de Alejandro Pérez, vídeo que os recomiendo veáis. Y por supuesto, como no podía faltar, el nuevo modelo de Fido, el X2, que llegará este año, sin olvidarnos de su hermana la Fido L3 y los modelos de Xiaomi, la Inmo C20 y la Z20 Max. Así que suscríbete y dale a la campanita para no perderte todo este contenido de bicis que se viene. ¡Qué tío más pesado! Voy a empezar yo. El manual está mal hecho. En realidad es algo raro, porque en el manual aparece un modelo distinto al que nos llega, y según avanzamos aparece otra bici que ni siquiera tiene o comparte el mismo LCD. Esto realmente me parece muy cutre, sobre todo viniendo de una bici que es enorme. Realmente esto no es ni positivo ni negativo. Dependiendo del tipo de bici que te guste, podrá cuadrarte más o menos este tipo de bicicletas. Pero por alguna razón, en los vídeos, este modelo no se ve tan grande, pero en directo lo es bastante más de lo que veis en pantalla. Para que os hagáis una idea, es una bici a medio camino entre mediano y grande. Vale, tamaño medrande. Muy similar en tamaño a una mountain bike, algo inferior, aunque tiene otro tipo de construcción que lo diferencian a estas. Para los que sois de mi generación, esto es una Torrot MX Cross o BH Cross, pero súper mega vitaminada. Y cuando la vi en directo me sorprendió de sobremanera. No tiene nada que ver en fotos o vídeos de cómo la ves en directo, y sobre todo sus ruedas son increíbles, enormes, muy bonitas y además no pesan nada.
sin duda son la clave de este vehículo, ya que el fabricante marca el hinchado en 1.4 bares, lo que te da una amortiguación indirecta brutal. Y la hemos probado con un bar de presión de potencia en la rueda delantera y 1,2 en la trasera, y la bici iba perfecta, añadiendo aún más esponjosidad en los tramos de campo con muchas irregularidades. Ojo, estamos hablando de la amortiguación que dan las ruedas, aún no hemos hablado de la amortiguación activa que sí lleva este modelo. Como decía, sus ruedas son increíbles. Ligeras y con un diseño clásico brutal, uno de los distintivos que le convierten a esta bicicleta en una moto. Ruedas de 20 pulgadas de llanta, que se convierten en 26 por 4 pulgadas de ancho, con un balón extra descomunal. ¡Chaoyang! La rueda delantera, que por sí sola apenas pesa menos de 2 kilos y pico, y que además tiene un cierre rápido, que te permite liberarla fácilmente, por si tienes que meter la bici en un espacio reducido, aunque realmente ya de por sí la bicicleta se pliega por la mitad del cuadro, además del manillar, quedando en un tamaño bastante reducido. El cierre de su plegado es sólido y promete ser bastante resistente a priori. Para subirla en el ascensor tendrás que ponerla en caballito, aunque se maneja mal por su peso, pero siempre puedes plegarla un poco y ya no necesitas andar haciendo piruetas. La bicicleta al completo me pareció bastante ligera para sus prestaciones y dimensiones. Es muy manejable a pesar de su tamaño, estructura, ruedas, motor y generosa batería, ya que esta bici no llega a los 28 kilos, peso muy razonable para poder alzarla en accesos o tramos más complicados. El cuadro está diseñado en forma de V abierta, en aleación de aluminio 6061, que alberga en su interior la batería. De los extremos salen los brazos, que en su parte delantera alberga la dirección y el manillar, con una doble suspensión de aceite de horquilla, que incluye la llave de paso para bloquear la dirección, para cuando vayamos por carretera, y por otro lado, otra llave para regular el tiempo de recuperación del rebote para que sea lento o rápido. La parte trasera del cuadro, otra extensión en V para montar un amortiguador de 150 milímetros. La amortiguación funciona en general excelentemente bien. Me ha sorprendido muchísimo por su buen rendimiento, sobre todo la suspensión delantera, que tiene un gran recorrido de absorción, lo que facilitará aún más la frenada y los impactos en rutas de campo, ya que la suspensión delantera es la más importante en una bicicleta. La trasera, sin embargo, es más corta y enseguida hace tope. No es un amortiguador de gran calidad, pero podréis mejorarlo en el futuro por otro mejor, por un coste no muy elevado. Por ejemplo, este modelo de tipo amortiguador de aire, como el que llevaba mi 010X Limited, y que a mí me encanta especialmente. Esta bici es extremadamente cómoda por el campo. Se traga baches y piedras como si fueses por un asfalto liso. Este es el mejor detalle, sin duda, de este vehículo. Y el resto de calidades del vehículo se ha construido con calidades decentes, sin más. De entrada te viene con un juego de llaves Allen, una llave fija del 15, el manual del tipo transgénero, que lo mismo te saca una bici como luego se transforma en otra, y una cadena o pitón para anclar tu bici con seguridad contra los amantes del bien ajeno. Los mangos, aunque gomosos y no plasticosos, algo de agradecer, se sienten cómodos, pero no son de una gran calidad, por eso este elemento siempre recomiendo cambiarlo en la mayoría de los VMPs y bicis. El cambio sin mano es un cambio decente, que funciona muy bien, y que te permite subir del tirón del piñón 1 al 7, de una sola vez, ya que tiene 7 marchas en su desarrollo. La tija del manillar también se pliega, haciendo más plegable la rueda en caso de tener que portarla o transportarla. Los pedales son plegables, lo que les hace tener un solo punto de apoyo sobre el eje, y al ser estos de plástico no recomiendo que hagas saltos con la bici o podrías partirlos. Te recomiendo unos metálicos, sobre todo si quieres dar saltos con ella. El sillín es realmente confortable, es mullidito y tienes algo de suspensión debajo, y como en todas las bicis es extraíble, lo que te permite regular su altura, aunque dada su posición tiene poco recorrido. Si te gusta ir bien estirado en su desarrollo y mides entre 1,85 y 1,90, quizá te falte un poquito. Esto ya va en gustos. De los guardabarros solo diré que son feos y que es un tipo de guardabarros que he visto en más modelos. Lleva cables de rápida conexión y desconexión y un LCD normalito. Con la información suficiente para su uso, que maneja las funciones electrónicas del vehículo a partir de estos 3 botones, mostrándonos velocímetro, voltaje, distancia total y parcial y los modos de asistencia que van del 0 al 5. Pero los modos de asistencia os los cuento después.
Por cierto, con el botón más apretado unos segundos encendemos la iluminación. El LCD incluye muchas posibilidades, tiene un menú oculto donde podemos configurar más de 20 parámetros, como en los Dualtrones. De los más destacados, la modificación o limitación de la velocidad, el poder hacer que la bici solo arranque con pedalada, desactivando solo el acelerador para cuando ya vas en movimiento. Y un sinfín de parámetros más que no me ha dado tiempo a exprimir y que dan muchas posibilidades a este vehículo. Lleva una luz delantera bastante correcta. Es una Lo que puedo decir es que es de las más generosas que he encontrado montadas de serie en una bici. Y eso ya es mucho, porque las bicis o no llevan o las que traen son de muy poca intensidad. Y las del Laotie están bien, sin más. No son para tirar cohetes. Este vehículo es muy potente y rápido, así que en condiciones de baja iluminación requiero de algo más. No tiene ni luz trasera ni catadriópticos, algo obligatorio en España, así que aprovecho para sugeriros una luz trasera súper potente y económica, que he instalado en mi monociclo eléctrico, pero que en realidad es para bicicletas, y también vale para patinetes. Tiene varios modos de destello y sensor automático de frenada, es decir, aumenta la luminosidad cuando detecta que frenamos, y tiene un modo automático, mediante el cual, si no detecta movimiento, se apaga para ahorrar batería, activando su luz cuando empecemos a movernos. Por supuesto, es resistente al agua, tiene un puerto de carga USB tipo C. Lo que más me gusta es que puedo desconectarlo del anclaje para poder cargarlo. Y es pequeño, económico y muy potente. Os dejo abajo en la descripción del vídeo el enlace de compra por si queréis adquirirlo. Las manetas de los frenos son muy ligeras y con un tacto muy agradable, ya que la bicicleta nos viene con frenos hidráulicos un tanto básicos. Y para ser un freno hidráulico barato, frenan bastante bien. A un vehículo tan potente y veloz como este le pido la suficiente fuerza para detenerse con seguridad. Y es que además tienen un aliado en su suspensión delantera, que le ayuda a recortar distancia de frenado. Y por fin su motor, una de las claves y puntos fuertes de esta bicicleta. Y es que lleva un motor CZJB Haibo, lo recordaréis porque esta es la misma marca que usa la Fido D4S, bici que es una de mis favoritas. Si quieres ver su review, aquí te dejo la etiqueta para ver ese vídeo. Lo dicho, lleva un motor Haibo, que es brushless, sin escobillas, con una potencia de 1000 vatios nominales y que tiene un empuje muy bestia. Acostumbrados a las bicis de 250 vatios, alucina ver cómo este motor te mete una arrancada muy potente si lo requieres. Muy pegriloso. Desconozco si esta potencia de entrega se puede modificar en su LCD. Motor que es muy silencioso y que creo que es un valor añadido en los vehículos eléctricos. En modo puro eléctrico, lógicamente tendrás problemas para subir cuestas muy acusadas, aunque las subirá. Lo sube bien, pero lógicamente es un motor de 1000 vatios y es un vehículo de no llega a los 30. Esto también pasa con los patinetes de 1000 vatios. Es gracioso que este sea el tope de potencia que propone el futuro manual de los VMPs. Insuficiente para subir calles muy acusadas. Lamentable. Sin embargo, al ser una bici y poder usar la pedalada, este se convierte en un aliado poderoso que te ayudará a subir buenas cuestas con gran presteza. Chapó por este gran motor ¡ilegal! Que nos trae la marca Laotie. Motor que nos permite, a través de su controladora, 5 modos de asistencia. Motor que impulsa la bicicleta hasta los 37-38 km/h. Ilegal que te cagas. Si eres una persona corpulenta y pesada, llegarás como mínimo a los 35 km/h, pero es una excelente velocidad para ir por el campo o circular por las calles. Aunque veo este vehículo más apto para los todocaminos que para el asfalto. Noto la bici muy potente y estable, y aunque no pasa de los 36 km/h, tranquilamente podría ir entre 40 o 50 km/h perfectamente por campo, gracias a su
su estabilidad y hechuras, sin hablar del asfalto. Esta bici podría alcanzar los 70-80 km por hora siendo muy estable en su uso, gracias a su solidez y aplomo. La verdad, me gusta mucho. Detalle positivo de acelerador de puño. Un detalle positivo para el acelerador es que el asistente al pedaleo, hasta que no das una pedalada, bueno, media pedalada, no te empieza a asistir el pedaleo. ¿Qué pasa? Que si estás en una cuesta arriba, para que te asista el pedaleo, ya tú tienes que hacer un sobreesfuerzo grande. Estás parado en un semáforo y tienes que salir de cero, que le puedes dar el pequeño primero tironcito para que a ti te ayude al desarrollo. Darle un toquecito, darle un cariñito, ahí, ¿sabes? Y luego ya empiezas a pedalear. Tenemos la posibilidad de usar la bici en modo moto, con el acelerador, o en asistencia, con la pedalada. En esta tenemos 5 posiciones de asistencia. En el modo 0, en el que el motor no te asiste y solo usa la fuerza de tus piernas, con el desarrollo del plato y los piñones. En el modo 1, te asiste hasta los 16-18 km por hora. Esto se hace un poco brusco, si quieres pasear con ella, ya que la bici te mete un acelerón brusco y cuesta ir a bajas velocidades pedaleando. Señores de la OTIE, ¿quién elige los modos de velocidad en su empresa? ¿Qué velocidad marcamos en el modo 1? No es una bici de paseo, pero es cierto que seguramente entre los 20 y tantos parámetros de la configuración del LCD se pudiera modificar estos desarrollos. Pero no he tenido tiempo de probarlo en profundidad. Vamos a ver si podemos explicar esto. ¿Qué pasa? Que el motor de asistencia, si yo le doy una pedalada, me estamparía contra la pared. Sin embargo, el acelerador es mucho más progresivo, permitiendo graduar y no estamparte contra la pared. No poderse modificar con el LCD sería un error grave, y lo suyo sería que la OTIE incluyera un sensor PAS que regule el nivel de potencia que te ofrece la bici en función de la intensidad que des a la pedalada. Insisto, en el caso de que no se pudiera configurar o modificar a través del LCD, que no he podido confirmarlo. En el modo 2 te lanza hasta los 22-23 km por hora, en el 3 unos 28 km por hora, en el 4 unos 32 km hora y en el 5 36-37 km hora. Cuando cambiamos de un modo a otro, el cambio de velocidad no es instantáneo. El vehículo tarda en entregarte la potencia 2 segundos, quizás porque es lo que tardamos en dar una pedalada completa. Dado el desarrollo y potencia de esta bici, no la veo apto para su uso sin asistencia. Como uso de emergencia va bien, pero su frecuencia de pedalada se hace un poco incómoda por encima de los 30-35 km hora, y para las cuestas no lleva un desarrollo que te permita subir inclinaciones muy acusadas, aunque sí podrás completar con ella pequeñas subidas o desniveles. Así que otra de las mejoras que recomiendo a esta bici es el cambio de piñón, quizás un 11-34, que por un precio de unos 50-60 euros nos dará más juego en la pedalada, te ayudará más en altas velocidades y en las subidas. ¿Y cuánta autonomía hace este modelo con este pedazo de motor? Vayamos por partes. Antes quiero hablarte de su... Vamos al grano, tiene una batería de 48 voltios y 15 amperios, algo descomunal y muy poco frecuente en bicis eléctricas, puesto que las bicis más caras, incluso las carísimas de la vida, no pasan de los 10-12 amperios y pocas usan 48 voltios de tensión en sus baterías. Eso para calentar. Viene muy bien encapsulada en su estructura de aluminio con tirador o asa para sacarla y llevarla. Además, apenas sobrepasa los 2 kilos de peso y al ser extraíble te permite varias posibilidades. Por ejemplo, aparcar y amarrar la bici, sacar la batería y llevártela contigo. O a la hora de tener que subirla un tramo de escaleras, puedes optar por sacar la batería para aliviar un poco su peso y poder cargar la batería en casa sin tener que subir la bici a casa. La bici incluye unas llaves que sirven para conectar el vehículo en cuestión. La bicicleta tiene debajo del cuadro, donde se inserta la batería, una cerradura con 3 posiciones. Hay que tirarse por los suelos para arrancarla. La primera posición de la llave es para bloquear la batería dentro y que nadie se la pueda llevar. La segunda desbloquea la batería para que puedas extraerla. Y la tercera permite hacer la conexión de la batería con la bici para que puedas encenderla o arrancarla para su uso eléctrico, como una llave de contacto. Es decir, la bici te obliga a que lleves las llaves conectadas para que
puedas usarla en el modo eléctrico. Te llevas el llavero colgando, pero no te preocupes que la llave no sale si tiras de ella en esa posición. El puerto de carga, esta vez sí, con mejor acceso y más comodidad, ya que lo lleva en el lateral del cuadro, para cargar tu bicicleta con un cargador bastante rápido, ya que nos incluyen uno de 3 amperios con disipador incluido, que te permitirá cargarla desde cero en unas 5 horas aproximadamente. La verdad que no he tenido oportunidad de hacerle muchos kilómetros. Le habremos hecho unos 175 kilómetros aproximadamente, y me parece que tiene una gran batería, ya que la bici en una gran ruta de 50 kilómetros que hicimos llegó con 48 voltios aproximadamente, que es un 50%. Y quiero matizar que en dicha ruta abusamos del modo moto sin pedaleo y le dimos mucha caña al vehículo, con lo que creo que podría hacer quizás los 60-70 kilómetros. Ya sabéis, dependiendo de muchos factores. Ya vamos conociendo un poco más de la marca Laotie. Tenéis ya 2 o 3 vídeos en mi canal, como el vídeo del patinete TI30, el del H6 Pro, e incluso han sacado un modelo conjunto con Fido haciendo un modelo Pro de la Fido D4S, que sabéis que tanto me gusta y os recomiendo. Y la verdad que el modelo FT100 me sorprende por las calidades que nos ofrece, con respecto al precio que trae. Sí, es una marca Chinorris de calidades muy justas, pero que ha sabido apretar los costes de producción para tener precios más competitivos, muy por debajo de los precios a los que se suelen adquirir. Y si no, no tenéis más que pasaros por cualquier tienda de bicis eléctricas, aunque sea el Decathlon, y comparad precios, prestaciones y calidades. Os dejo aquí abajo en la descripción del vídeo, como siempre, una oferta para adquirir este modelo si os ha gustado. Y también os dejaré los enlaces de las posibles mejoras que os he comentado a lo largo del vídeo, como las luces traseras, el amortiguador, el piñón y algún detalle más. Como conclusión final, decir que me ha sorprendido muchísimo sus brutales ruedacas. Me encantan, ligeras, de fácil liberación y súper todoterreno. También la potencia que tiene el motor y lo silencioso que es, la suspensión que me ofrece pudiendo pasar por sitios muy abruptos, como si fuera por un terreno liso. La bici se siente muy cómoda en terreno irregular y ya os he dicho las ganas que tenía de probar una de estas bicis y la verdad no me ha decepcionado. Es muy divertida de manejar, una auténtica moto con asistencia a la pedalada, la cual veo más enfocada al campo y al todoterreno, aunque se desenvuelve muy bien por asfalto a pesar de su tamaño. Ya, pero ilegal. ¿Aún sigues ahí? Te vas a enterar. ¡No harás más review, haters! Eso ya lo veremos. A treasure, let me find.